Putin planeó una operación encubierta. Objetivo: los cables y tuberías submarinas de Gran Bretaña, la infraestructura invisible pero más frágil del mundo moderno. Estaban sentando las bases para el sabotaje. 3 submarinos mapeando cables, identificando puntos de sabotaje, preparando el plan para desconectar digitalmente a Gran Bretaña del continente en una futura crisis. Nadie se suponía que debía darse cuenta. Pero el Reino Unido y Noruega unieron fuerzas, movilizaron a más de 500 personas y atraparon a los 3 submarinos de Rusia con las manos en la masa. El secretario de Defensa Healy se dirigió directamente a Putin. Y al presidente Putin le digo: te vemos. Vemos tu actividad sobre nuestros cables y nuestros oleoductos, y debes saber que cualquier intento de dañarlos no será tolerado y tendrá serias consecuencias. La respuesta de Rusia no fue retirarse, fue escalar. Esa misma semana, un buque de guerra armado con misiles de crucero escoltó a 2 petroleros sancionados a través del Canal de la Mancha. Sus submarinos fueron atrapados, así que enviaron un buque de guerra. Sabotaje bajo el agua, escolta armada en la superficie. Rusia estaba intentando convertir el mar en una zona de conflicto de 2 capas. Pero el Reino Unido y Noruega tejieron una red de múltiples capas y desbarataron la táctica de 2 capas de Putin. Los detalles de esta operación se leen como un thriller. La inteligencia británica y noruega había estado detectando actividad inusual en el Atlántico Norte durante semanas. Los submarinos que partían de la flota del norte de Rusia se desviaban de las rutas normales, acercándose a las zonas de infraestructura crítica de Gran Bretaña. La táctica de Rusia era en capas. Un submarino de ataque nuclear clase Akula, uno de los cazadores más silenciosos del mundo, con casi 12.000 toneladas de desplazamiento, operaba en primer plano. Su misión: llamar la atención, atraer a los cazadores, enmascarar la operación real. Detrás de él, 2 submarinos especiales GUGI trabajaban en silencio. GUGI, la Dirección Principal de Investigación en Aguas Profundas, una de las unidades menos conocidas pero más peligrosas de Rusia. Directamente subordinada al Estado Mayor, su personal seleccionado a mano, su existencia rara vez reconocida oficialmente, una fuerza encubierta. Estos submarinos no estaban realizando reconocimiento, estaban mapeando la infraestructura submarina vital de Gran Bretaña con precisión milimétrica. Estaban sentando las bases para el sabotaje. Y para entender cuán crítica es esta infraestructura, basta con una sola cifra. El 95% del tráfico de Internet global viaja a través de cables submarinos. Transacciones financieras de billones de dólares, transferencias interbancarias, comunicaciones militares y el intercambio de inteligencia, todo ello viaja por estos cables en el fondo del océano. Más de 400 cables activos se extienden por el fondo del Atlántico, y la gran mayoría no tiene protección física. Gran Bretaña, como nación insular, depende particularmente de esta infraestructura. Cortar los cables significaría el colapso de la capacidad de coordinación de la OTAN, la parálisis de la Bolsa de Valores de Londres, Gran Bretaña digitalmente separada del continente. Rusia ha conocido esta vulnerabilidad durante mucho tiempo y la ha estado explotando sistemáticamente. Gran Bretaña desplegó fragatas cazasubmarinos, aviones de patrulla marítima P-8 Poseidón y redes de sonar de área amplia. Noruega contribuyó con su propia capacidad de vigilancia ártica y el intercambio de inteligencia. 2 aliados de la OTAN llevaron a cabo la mayor caza de submarinos coordinada desde la Guerra Fría. Más de 500 efectivos participaron en la operación de un mes de duración y finalmente 3 submarinos rusos fueron detectados, rastreados y obligados a salir del área. La destrucción de los gasoductos Nord Stream en 2023 mostró al mundo cuán vulnerable es realmente la infraestructura submarina. Ahora, los submarinos GUGI estaban mapeando cables con la misma lógica. Mapear hoy, cortar mañana. Este mapeo no es un reconocimiento inocente, es la preparación de un plan de sabotaje para ser activado en una crisis futura. La declaración de Healy, la operación encubierta de Putin, fracasó porque este gobierno está cumpliendo con su deber fundamental, la defensa de Gran Bretaña, revela la gravedad de la operación. Gran Bretaña considera esta amenaza como la provocación submarina más seria desde la Guerra Fría y está segura de que se repetirán operaciones similares. Días después de que sus submarinos fueran capturados, Rusia aumentó la apuesta. La fragata de 3.620 toneladas, Almirante Grigorovich, una plataforma de combate activa que había lanzado misiles de crucero calibre en Siria, escoltó a los petroleros sancionados Universal y Enigma a través del Canal de la Mancha. Evasión de sanciones bajo escolta de buques de guerra en la vía marítima más transitada de la OTAN. La Marina Real siguió desde atrás sin intervenir pero registrando cada movimiento. El momento fue el mensaje del Kremlin. Atrapaste mis submarinos, envié un buque de guerra.
Esto no fue una coincidencia, era parte de una doctrina construida por el asistente de Putin, Nikolai Patrushev. La lógica de Patrushev es simple, pero peligrosa. Presentar los esfuerzos de Occidente para detener los buques de la flota sombra como piratería, legitimar escoltas armadas, controlar rutas comerciales con fuerza militar. Pero la tensión no se limita al Canal de la Mancha. Un frente mucho más peligroso se está abriendo en el norte. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia está acusando abiertamente a Noruega. Están ayudando a Ucrania a preparar ataques con drones de superficie contra barcos rusos en el mar de Barents. Están arrastrando a toda la OTAN al conflicto. Esta acusación va más allá de una advertencia diplomática. El Kremlin está declarando a Noruega un enemigo directo. Noruega comparte una frontera terrestre de 196 kilómetros con Rusia, y la península de Kola, la base de la flota del norte de Rusia y disuasivo nuclear marítimo, se encuentra justo enfrente. El jefe de defensa de Noruega advirtió que Rusia podría recurrir a la fuerza militar para proteger estas bases nucleares. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, se enviaron notificaciones oficiales a los ciudadanos noruegos advirtiendo que la propiedad privada podría ser confiscada en caso de guerra. Se prepararon planes de evacuación para las áreas cercanas a la frontera rusa. El archipiélago de Svalbard es un punto de tensión aparte. En este territorio ártico que pertenece a Noruega bajo un tratado internacional, Rusia está ejerciendo presión a través de derechos mineros y presencia militar, intentando expandir sus actividades. Noruega ha acelerado la cooperación en seguridad ártica con Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Proteger la infraestructura submarina se ha convertido en la principal prioridad de seguridad. La fuerza a la que nos enfrentamos no son reliquias soviéticas oxidadas. Es una flota submarina altamente sofisticada modernizada por Rusia en los últimos 20 años con una gran parte de su presupuesto de defensa. El corazón de esta amenaza late dentro del círculo ártico en la península de Kola cerca de Murmansk. Las bases navales de Gaziyevo, Olenia y Severomorsk son el bastión de Rusia, su fortaleza, y la mayor amenaza que emana de esta fortaleza, los submarinos de ataque nuclear clase Yasen-M, código de la OTAN Severodvinsk. Estos submarinos de nueva generación con nombres como Kazan, Novosibirsk y Krasnoyarsk son conocidos por sus bajas firmas acústicas, silencio. Incluso funcionarios de la Marina de los Estados Unidos informan que la clase Yasen-M es extremadamente difícil de detectar en las profundidades del océano y está a la par con la tecnología occidental. La misión principal de estos submarinos es entrar en el Atlántico sin ser detectados y apuntar a objetivos críticos de la OTAN utilizando sus misiles 3 M54 Caliber y 3 M22 Zircon. Sin embargo, la amenaza no se limita a las armas cinéticas. El GUHI de Rusia, una unidad especial independiente del Ministerio de Defensa, gestiona enormes barcos nodriza como el Belgorod y mini submarinos capaces de inmersiones profundas. La misión de esta unidad es sabotear las comunicaciones y la infraestructura energética de Occidente, atacando cables de fibra óptica y oleoductos en el fondo del océano. Este es el Leviatán al que se enfrentan Gran Bretaña y Noruega. Si estos submarinos cruzan la línea Giuk, encontrarlos en la inmensidad del océano es casi imposible. Por eso la estrategia cambió. En lugar de buscarlos en el océano, el objetivo es detenerlos antes de que salgan del puerto. Una misión de patrulla ordinaria no era suficiente para detener esta amenaza masiva. Se necesitaba una alianza histórica y un muro de acero. Aquí es donde entra en juego Lunar House. El mecanismo establecido para detener a este Leviatán es la estructura de defensa marítima más integrada que Europa del Norte haya visto. El acuerdo del Lunar House, firmado por el primer ministro británico Keir Starmer y su homólogo noruego Jonas Gahr Støre, fusionó operativamente las armadas de ambos países en una sola entidad. El nombre de este acuerdo lleva un mensaje histórico. Lunar House fue el centro de operaciones para la resistencia noruega desde las Islas Shetland, en el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy, el mensaje sigue siendo el mismo: defensa conjunta contra una amenaza común en el Mar del Norte. Las fronteras operativas en el Mar del Norte han sido eliminadas. Las armadas de los dos miembros de la OTAN operarán una flota conjunta compuesta por fragatas tipo 26 construidas en Gran Bretaña bajo una cadena de mando integrada. Noruega está fortaleciendo esta línea de defensa al adquirir 5 fragatas tipo 26 del Reino Unido como parte de su programa de modernización naval. Un total de al menos 13 buques modernos de guerra antisubmarina formarán un muro continuo desde el Mar de Barents hasta Islandia. La columna vertebral de esta flota, la fragata tipo 26, es un cazador de submarinos flotante. Su característica más crítica es su sigilo acústico. El diseño del barco minimiza el ruido del motor y la maquinaria, lo que dificulta que los submarinos enemigos lo detecten.
El radar Artisan 3D producido por BAE Systems y el sonar remolcado tipo 2087 a bordo son lo suficientemente sensibles como para detectar incluso las anomalías más pequeñas bajo el agua. El escenario de conflicto más probable no se parecerá a una gran batalla naval. Se parecerá más a una cadena de incidentes sucios. Una patrulla de la OTAN intenta detener un petrolero sancionado. Un buque de guerra ruso interviene. Comienzan maniobras peligrosas. Suenan las advertencias de bloqueo de radar. La guerra electrónica entra en acción. Se disparan tiros de advertencia. Rusia transmitió el incidente al mundo como piratería y comienza el ciclo de escalada. Este escenario es más probable que se materialice en 5 puntos críticos. El estrecho de Dover, actualmente el punto de conflicto más probable con la nueva Autoridad de Incautación de Gran Bretaña, una de las vías navegables más transitadas del mundo con más de 400 barcos pasando diariamente. El Gran Cinturón, el estrecho principal del Báltico bajo control danés, la ruta para los petroleros rusos que salen al Mar del Norte. Skagerrak, el paso más peligroso entre el Báltico y el Mar del Norte. En 2025, 292 petroleros sancionados pasaron por este estrecho. Øresund, el estrecho entre Dinamarca y Suecia, que se estrecha a solo 4 kilómetros en algunos puntos, justo entre dos países de la OTAN. Y el Mediterráneo Occidental, el área donde Francia incautó el Dana, el caso que demuestra que el riesgo se extiende mucho más allá del Báltico. El cálculo de Putin es claro. Está probando la determinación de Occidente para hacer cumplir las sanciones. Cada escolta armada es un mensaje de no toquen mis barcos. Cada paso exitoso establece un precedente, y cada riesgo de conflicto divide a la OTAN. Algunos miembros no querrán una escalada, y la división interna sirve a los intereses de Moscú. Putin está apuntando al eslabón más débil del régimen de sanciones, la aplicación en el mar. En teoría, las sanciones existen, pero ¿quién las hace cumplir en el mar? ¿Qué país arriesgará su propio barco para detener una fragata armada con misiles de crucero? Los mercados energéticos también están estancados. Si la flota en la sombra es bloqueada, los precios del petróleo, ya sacudidos por la crisis de Hormuz, enfrentan un segundo shock. Pero si la escolta armada se normaliza, las sanciones quedan completamente desactivadas. Rusia exporta libremente millones de barriles de petróleo por día, y la financiación de la guerra nunca se corta. En ambos escenarios, el perdedor es la seguridad energética de Occidente. El verdadero objetivo de Rusia no es controlar el mar, es normalizar la anarquía en el mar, mezclando embarcaciones civiles con activos militares, convirtiendo las rutas comerciales en zonas grises, redefiniendo la aplicación de la ley como agresión. Si esta estrategia sienta un precedente, no solo el Atlántico Norte está bajo amenaza, todo el orden marítimo global está en riesgo. Irán podría aplicar el mismo modelo en Hormuz, China en el mar de China Meridional. Desde 1945, el principio de libertad de navegación ha sido la base del comercio global, y el 80% del comercio mundial se mueve por mar. El desafío de Rusia a este principio con armas no es una crisis regional, es un intento de desestabilizar la piedra angular del orden marítimo internacional. Sabotaje bajo el agua, escoltas de buques de guerra en la superficie. Rusia está reescribiendo las reglas de la guerra naval, borrando deliberadamente la línea entre el transporte marítimo civil y el poder militar, intentando controlar las rutas comerciales con fuerza. Gran Bretaña cazó submarinos durante un mes y le dijo directamente a Putin: "Te vemos". Francia incautó un petrolero en el Mediterráneo. Dinamarca reforzó los estrechos. Noruega envió planes de evacuación a sus ciudadanos. El poder naval de la OTAN lanzó su operación más completa desde el final de la Guerra Fría contra la flota en la sombra de Rusia. Pero Rusia no retrocede. Cuando sus submarinos son atrapados, envía buques de guerra, presenta cada inspección como piratería y está dispuesta a arriesgar una escalada. Desde el estrecho de Dover hasta Skagerrak, desde el Gran Cinturón hasta el Mediterráneo Occidental, las rutas marítimas de Europa son ahora un tablero de ajedrez. Cada intento de interceptación es una chispa potencial, cada escolta armada una posible escalada. Sin embargo, con el cierre del corredor Gyuk, Groenlandia, Islandia, Reino Unido, esta carta ha sido retirada de su mano. La infraestructura submarina de 350.000 millones de libras que conecta el Reino Unido y Noruega, que transporta más del 30% de la energía de Europa, ahora está asegurada detrás del escudo del bastión atlántico. La carta energética de Putin y las amenazas de interrupción de comunicaciones han quedado inútiles gracias a este muro digital bajo el agua. Rusia ha sido empujada a una posición con acceso restringido a los mares abiertos y menos opciones estratégicas. El período de zona gris durante el cual Vladimir Putin puso a prueba la determinación de Occidente ha terminado, al chocar con la voluntad unida de Europa y su superioridad tecnológica.
Los sistemas de defensa integrados han reemplazado a los petroleros oxidados y las maniobras provocativas. Una nueva era ha comenzado en el norte, y en esta era, la iniciativa está ahora en manos de la OTAN. Para seguir esta gran lucha de poder en los mares del mundo, el juego de ajedrez estratégico que se desarrolla bajo la superficie y los equilibrios globales que cambian momento a momento. En este juego, ambos lados son potencias nucleares, y un movimiento en falso podría convertir el Atlántico Norte en una zona de conflicto activo. ¿Qué piensas sobre esto? Comparte tus pensamientos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos análisis de PPR Global. Gracias por elegirnos.